Buenas a todos. Esta historia tiene un comienzo algo abrupto, pero me parece que esa era la idea. Se puede entender bien lo que está sucediendo. Canto astral. Por cierto, tiene versión tanto en inglés como en español. Esto comienza con un accidente de autos donde ya están atendiendo a los heridos. Podemos ver a un muchachito al que le están administrando oxígeno y a una mujer llamándolo Sechu. La voz del muchacho o su pensamiento indica que es su madre. Este no sabe dónde está, parece estar bajo el agua, lo que podemos asumir en una primera instancia que es algún tipo de alucinación. Sin embargo, este siente, lo vemos temblar del frío cuando llega a este lugar que según él está cubierto completamente de nieve y solo hay una casa a lo lejos a la cual se acerca, claramente a pedir ayuda e indicaciones. La puerta de la casa se abre y este entra un poco. Un sujeto lo aborda y le pregunta que si perdió algo y por qué entró a su casa, obviamente asustando al muchacho que trata de explicarse. No sabe dónde está y pide ayuda. El sujeto le pregunta que si perdió la memoria y este le dice que no, puesto que recuerda que su nombre es Sechu, recuerda que su madre se llama Hana y que tiene un medio hermano menor llamado Taro. El sujeto queda algo extrañado. En eso, una extraña mano gigante aparece y agarra al sujeto, asustando al chico. El sujeto le dice que se aleje cuando ve que trata de ayudarlo. Este saca un frasco y se lo echa encima, haciendo que esta criatura se vaya. Cuando éste le pregunta qué es, el sujeto malhumorado le responde que eso era una larva y que le echó sal para ahuyentarlo. Obviamente el chico queda confundido. El sujeto le explica que las larvas tienen forma de mano y que se deslizan bajo la nieve para cazar y que sobre todo le gusta la carne de los niños. El sujeto llama humano a Sechu, lo cual es confuso. Este le explica que ahora mismo se encuentra en otro plano y el asustado le pregunta si está muerto. El sujeto le dice que no, que simplemente se encuentra en otra dimensión. Al menos su alma o su conciencia está en otra dimensión, su cuerpo sigue en el hospital. Este le pregunta cómo volver, pero este sujeto es o se quiere hacer ver muy indiferente, se la pasa molesto, le niega cualquier información y ayuda. Sechu le cuenta que debería estar con su mejor amigo en el auto de la madre de este. El sujeto lo manda a callar y que lo deje dormir y lo ignora por un rato hasta que Sechu le pregunta cuál es su nombre, porque bueno, él le dijo el suyo, lo mínimo es que se lo devuelva. Este dice llamar Black, lo cual alegra a este jovencito. En eso, él nota que está desapareciendo, lo cual lo asusta. Sin embargo, el sujeto se ve mucha indiferencia. Lo que ocurre es que el muchacho ha despertado, regresó a su cuerpo y en esto le habla a otro chico que resulta ser su amigo. Le dijo que lleva bastante tiempo inconsciente y que estaba muy preocupado. Le pide disculpas porque fue su idea que tomaran el auto de la señora sin permiso y sufrieron el accidente. Por supuesto, comenta que afuera están sus madres llenando algunos documentos. El chico recuerda el sueño que tuvo al sujeto de la cabaña. Intenta explicarle a su amigo que fue un sueño muy real, pero el dolor hace que guarde silencio. Tras un momento solo puede pensar que sus madres deben estar muy enojadas. Su amigo obviamente está incómodo por el hecho. Ambas entran. La madre de Sechu está obviamente muy preocupada, preguntándole si le duele algo o no. Claramente también hablan un poquito sobre el accidente. El amigo le pide disculpas. La señora dice que luego hablarán de eso una vez que se hayan recuperado. La señora también comenta que les van a dejar algo de ropa para que se cambie y ya se van a ir. Entonces los dos chicos quedan ahí pues aliviados un poco. El amigo trata de mostrarse calmado. Obviamente Sechu está intrigado. Parece que aún está pensando en el otro sujeto con el cual volvemos, pero esta vez hay alguien más en ese lugar que intenta hablar con él, pero este claramente no quiere recibir visita. Este sujeto se presenta como Hope, que si no estoy mal significa esperanza, y está preguntando por el niño. Este solo le pregunta que si es una estrella y para qué lo busca. Este le confirma que lo es y que ha viajado desde lejos buscándolo, pero que no le puede decir exactamente para qué lo busca. Obviamente, Black le muestra completa indiferencia, dice que no es su asunto. Hope le pide que por favor le permita explicarse, que confíe en él. Black está preocupado porque podría ser una trampa de las estrellas y el otro dice que no, porque
está desarmado, entonces no puede ser una trampa, pero este le dice de que sabe que los de su clase pueden atacar a otros sin necesidad de armas. Hope, en un intento de ganarse su confianza, nota que tiene una herida, su muchacho, y se ofrece a curársela mientras este le permita explicarse. Mientras Hope cura la herida de Blake, podemos notar algo. Sin su abrigo y lo demás que tenía puesto, es evidente no solo sus orejas puntiagudas, sino que posee una cola, además de lo que podríamos suponer son unos tatuajes en forma de flores. En los brazos arriba se notan un poquito más. Bueno, también la cola se le notaba con el abrigo, pero anteriormente pensaba que era parte de la bufanda. Aquí sí ya queda perfectamente claro lo que es. Hope le comenta que este niño podría ser la oportunidad de encontrar a quien llama la musa Eric. Este le pregunta que si es Eric Lancaster. Ahora pasa algo curioso. Hope le intenta explicar algo sobre el niño y Blake lo interrumpe diciéndole directamente te ayudaré, lo cual sí es un poco confuso, pero podemos asumir que esta musa es alguien muy importante. Lo que es un poco raro es que en la siguiente parte, aunque no se determina exactamente si la conversación con Hope ya terminó o qué, pero dice ese tipo me quitó algo importante, aunque con el genio de este sujeto podría referirse fácilmente al chico. La siguiente sí se nos indica que han pasado unos días en los cuales la madre se está llevando a su hijo de nuevo a casa. Pero pasa algo muy raro. La música está molestándolo y este intenta explicarle a su madre que hay algo raro, pero esta no le escucha. Dice que la letra es muy feliz, está bien, que si no le gusta que cambie la música. Este les trata de explicar algo que la verdad sí está difícil de creer, que él debajo de la música está escuchando gritos de ayuda. Alguien le está pidiendo ayuda, pero no tiene cómo demostrárselo. Probablemente sea algo debido a su viaje astral. Una vez en su casa, este chico nota que su hermano se encuentra en su habitación y está tocando su bajo. El hermano, un poco inocente, que probablemente no pase de 4 o 5 años por su conducta, le pregunta que si le trajo algo, como si no estuviese enterado que estaba en el hospital o no notara la seriedad. Sushi, muy molesto, regaña a su hermano quitándole el instrumento musical por estar cogiendo sus cosas sin su permiso. Esto lo asusta y lo hace irse corriendo. Su madre en la puerta le llama la atención al mayor y este le recuerda que ya le ha dicho que no toque sus cosas sin permiso. Su madre le quita importancia puesto que solo es un objeto personal y le dice que en ocasiones así le recuerda a su padre. No sé qué habrá pasado, pero debo decir que esas comparaciones tienden a ser hirientes, dependiendo de la situación. Él se queda solo, en silencio, malhumorado un poco, pensando. En lo que podemos asumir son sus recuerdos. En esto nos explica la razón de su actitud. Ese bajo se lo dio su padre y está ligado directamente a él, pues fue quien le enseñó a tocarlo. Así que no es un juguete, tiene un fuerte valor sentimental. Me imagino que más adelante sabremos qué fue lo que ocurrió con el padre. Y bueno, se queda mirando su brazo molesto ya que no podrá tocar la guitarra por un tiempo. El timbre suena y su madre lo llama porque llegaron unas amigas para irlo a ver. Hasta aquí queda la historia. De momento, podemos imaginarnos que los seres que vimos en el otro plano de alguna forma intentarán conectar al chico y este estará viajando de manera astral de un lugar al otro. Esto relacionado con la voz que estaba escuchando, que probablemente era la musa a la que Hope hacía referencia. Entiendo que el ritmo de esta trama puede ser un poquito complicado o incómodo para algunos lectores. El apartado artístico está bastante bien. Espero sus comentarios y sugerencias de todo tipo, incluyendo el cómo hago los videos, aunque no me exijan mucho, estoy haciendo todo en mi teléfono y hago lo que puedo. Por algo les estoy pidiendo alguna colaboración de vez en cuando porque necesito cambiar este teléfono. De cualquier forma, todas mis redes se encuentran en la descripción. Todo por mi parte, chao.